Hoy, en el episodio 5, te quiero hablar de que somos lo que pensamos. Hola, te damos la bienvenida al podcast Logra tu mejor versión de Matías Gandolfo, coach de alto desempeño. Visita nuestro sitio web matiasgandolfo.com para más tips, más herramientas y más contenidos. ¡Comenzamos! El pensamiento existe en el lenguaje, por ende, tenemos que tener cuidado de las interpretaciones de lo que nos decimos y lo que escuchamos. Este episodio me vino a la cabeza luego de una clase que di hace unos días. En esa clase ocurrió que un alumno estaba obstinado en que lo que decía él era la verdad, y de esta manera ya no hubo posibilidad alguna. Busqué por todos lados que comprendiera que existía otra posibilidad, que yo no tenía la verdad, que era simplemente otra posibilidad, hasta que terminó enojándose. Fue capturado por la amígdala, no la que tenemos en la garganta, sino la que está en el medio del cerebro casi, que es la parte donde se alojan las emociones, y se terminó la posibilidad de diálogo. Esto es lo que ocurre en el 90% de las discusiones. Creemos que nuestros juicios son la verdad, en lugar de comprender que solo son nuestros juicios, nuestras opiniones. Entonces se trunca la posibilidad de intercambio. Es solo querer obligar al otro que piense como yo, porque yo supuestamente tengo la verdad. Con esto te hago una introducción para algo que me cambió la forma de pensar cuando lo descubrí, los actos lingüísticos. No te voy a hacer toda una clase sobre ellos porque sería muy largo. Voy a arrancar simplemente con dos grupos. Husserl, un filósofo de hace unos 90 años, descubrió que los seres humanos nos relacionamos a través de actos lingüísticos. Las afirmaciones y las declaraciones son estos dos grupos de los que te voy a hablar. También están los pedidos, las ofertas y las promesas. Dentro de las declaraciones hay otro gran grupo que son los juicios. Los juicios habitan en quien los emite y esto no es propiedad de lo enjuiciado. Con esto te quiero decir que si yo digo la mesa es grande, no hago a la mesa grande, sino que es mi juicio, mi observador, que distingue a la mesa grande. Esto puede estar fundado o infundado. Y una afirmación es algo que no admite discusión. Se proporciona una prueba y ya está. La mesa mide 1 metro por 1 metro. Tomamos algo para medir en la escala que vos quieras y listo. De esta manera, la afirmación pasa a ser verdadera o falsa. También hay afirmaciones inciertas que son las que no podemos probar hoy. Por ejemplo, el 3 de enero de 1120 a las 14 horas llovió. Vaya uno a saber. O el 3 de enero del 2030 va a nevar. Hasta esa fecha no es verdadera ni falsa, es incierta. Ahora vos podés estar preguntándote de qué nos sirve todo esto. El 97% de las discusiones son por juicios que el que discute cree son afirmaciones. Así 100 millones de personas digan que la mesa es grande, no deja de ser un juicio. No hace que esto sea verdadero. Nunca se convierte un juicio en una afirmación. 100 millones de personas tienen el juicio de que la mesa es grande. Si tenemos esta distinción y estamos comprometidos en una relación con un cliente, con un empleado, con un hijo, con una pareja, con quien sea, podemos a través de preguntas chequear el fundamento del juicio de la otra persona o compartir nuestro fundamento para que la otra persona comprenda desde otro lugar. Por supuesto que si dos no quieren, uno no puede. Si yo soy el que está comprometido en esta relación, entonces voy a hacer todo lo posible para que avance esta relación. Siempre todas las herramientas que yo te voy a ir mostrando son para que las trabajemos con nosotros, no en el otro, porque el otro no está eligiendo en ese momento esto. Un juicio tiene 5 puntos para ser fundado. El primero es por o para qué estoy emitiendo ese juicio. El segundo es un estándar. Una medida, algo que yo tengo que tener como medida para emitir el juicio. Un dominio, en qué lugar, en qué cosa, en qué aspecto, en qué ámbito yo estoy emitiendo este juicio. Afirmaciones sobre este juicio, cosas irrefutables que existen. Si yo digo fulano llegó tarde, bueno, el 4 de enero llegó después de las 18 horas. El 5 de enero llegó después de tal hora. Vamos, chequeamos y es irrefutable. Llegó, entró por la puerta o marcó una tarjeta 18:25. Eso es un hecho. No es ni tarde ni temprano. Simplemente es una afirmación. Y el punto 5 es cuántas afirmaciones contrarias existen. En el caso de impuntualidad, cuántas veces llegó a las 18, que sería el horario que tendría que entrar.
Por ejemplo, en el juicio de la mesa puedo decir que es grande y estoy emitiendo el juicio para que no se compre porque no entra en el lugar donde yo la quiero poner. El estándar es que para el lugar donde la quiero poner, 1 metro por 1 metro no entra, o el cuarto que yo tengo es de 2 por 2. Entonces mi estándar sería que 1 por 1 es grande para ese lugar. El dominio sería en esto que te acabo de decir, en mi casa, en el cuarto de baño, en donde yo quiero estar poniéndolo. Para ese dominio, la mesa es grande. Ahora, si yo la voy a poner en un galpón, por ahí la mesa es chica. Y la afirmación es que el lugar, como dije antes, también entra dentro del estándar, mide 2 por 2. La mesa no estaría entrando en ese lugar. Entonces, de esta manera, está fundado mi juicio para mi observador, para el que lo está emitiendo, no para el otro, no para mi pareja, no para el vendedor, ni para mi hijo, ni para otra persona que cruce por la calle, ni siquiera para la mesa. Esto puede sonar muy simple así en la teoría, así como lo estás oyendo ahora. El asunto se complica cuando está en juego mi egocentrismo, mi emocionalidad y mi querer tener razón. Recordá, ya lo hablamos en otros episodios, que los paradigmas, las creencias, las conversaciones internas siempre quieren tener razón. La persona A dice, no te preocupás por mí. La persona B contesta, ¿cómo no me voy a preocupar por vos? Te mandé un WhatsApp preguntándote cómo estabas. Como la persona A toma su juicio de que no es importante para B como una afirmación, no hay posibilidad de avance en esa relación. Muchas veces hasta se llega a decir, esta es mi verdad. ¡Pum! Sello, escribano, firma, listo, no hay cambio. Y B no solo no le responde a lo que A le está diciendo, sino que le responde con sus fundamentos. Y A no se relaciona con B, sino con el juicio que tiene sobre B. Analicemos, no te preocupás por mí. ¿Para qué o por qué está diciendo esto? ¿Para informar? ¿Para pelear? ¿Para decirle que está dolida o dolido? ¿Para reclamarle algo del pasado? ¿Para qué? El estándar necesita X cantidad de llamados, de mensajes por WhatsApp o de lo que fuere, de formas que B se comunique. El dominio, en el trabajo, en lo personal, en el hogar, en la familia, ¿en qué lugar se está llevando a cabo este juicio? Las afirmaciones, tal día, el 4, no hubo contacto alguno, el 5, no hubo contacto alguno, el 6, no hubo contacto alguno, el 7, no hubo contacto. Las contraafirmaciones me llamó el 3, solamente el 3 tuvimos contacto. De esta manera, el juicio de no te preocupás por mí podría ser estoy dolida o dolido porque hace 4 días que no tengo un llamado, un mensaje o una comunicación tuya para ver qué está pasando en mi casa. Solo llamaste hace 5 días, un solo mensaje. Esto me hace sentir que no te importo. Y luego podría venir el pedido. Me gustaría que te comuniques más seguido, me gustaría que me llames. Entonces la otra persona tiene la posibilidad de elegir si lo quiere hacer o no lo quiere hacer y comprender qué le está ocurriendo a A. A puede hacer preguntas también para comprender el juicio del otro y de esta manera poder arreglar, poder llegar a un convenio, llegar a un acuerdo de cómo poder relacionarse. Si alguien no se comunica con vos, ¿en cuántos días crees que no le importa? Entonces B podría responderle, a ver qué pasa. De esta manera chequeo el estándar de B y puedo comprender a B. El paradigma de B que no tiene por qué ser como el paradigma de A. Y así con otras preguntas. Insisto con algo, esto es cuando estoy comprometido al 100% en una relación. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que nos comprendamos. Quiero reforzar algo que cuesta comprender en mis cursos o sesiones. No está mal emitir un juicio. Es normal. El ser humano emite juicios todo el tiempo. Lo importante es saber que es solo un juicio. Y no es la verdad, ni mi verdad, ni una afirmación. Es solo mío como observador, no es del otro. Y que no hace a lo que estoy enjuiciando tener esa cualidad. Al darme cuenta de esto, me abro a posibilidades en la relación. Si mi juicio se transforma falsamente en una afirmación, se termina la discusión como cuando digo la mesa es de 1 metro por 1 metro. Medimos y se termina. ¿Es verdadero o es falso? Si yo creo realmente que la otra persona no se interesa por mí como una afirmación, mi relación va a estar comprometida en esa falsa verdad de que no le intereso y todo va a estar manejado desde ahí. Me voy a estar relacionando con esa falsa afirmación con esta persona. En lugar de hacer un pedido, dar la posibilidad de que se comprendan los paradigmas de cada uno y poder elegir. Otra cosa importante son los juicios que tengo sobre mí. Si yo me digo no soy bueno para los negocios y lo tomo como una afirmación,
Chao, no hay posibilidad alguna. Nací con 2 brazos y menos 200 gramos de no soy bueno para los negocios. Ahora, si yo sé que es un juicio que ocurre en mis pensamientos, primero puedo ver si está fundado o no y luego modificar algo para cambiar ese juicio. Por ejemplo, ¿dónde está la timidez? La timidez está en la conversación que tenés sobre vos mismo o la conversación que puede tener otro sobre vos. Si no te gusta como sos, si querés cambiar esta timidez, ¿qué tenés que hacer? Cambiar esa conversación, cambiar ese pensamiento. Ahora, para poder intervenir en una conversación, tenés que ser un observador competente de esa conversación. La mayor parte de nosotros no somos muy competentes observando nuestras mismas conversaciones. Antes que cualquier persona hable, nosotros tenemos una escucha previa basada en nuestra historia, en nuestro background, en nuestras experiencias pasadas, en nuestra cultura, en qué puede llegar a ocurrir, qué es lo que las cosas significan, qué es posible y qué acciones están disponibles para resolver. Todo esto en una centésima de segundo. Tenemos juicios sobre esta persona, sobre esta situación, pero es solo eso. No es la persona o la situación así. Pero sí nos empezamos a relacionar con esos juicios y no con la persona. Recordá que nuestro inconsciente quiere tener razón y va a tomar esos juicios como la verdad, cuando en realidad son juicios y la mayoría de estos están infundados porque están fundados sobre mi historia y no sobre esa persona. Inconscientemente, esta persona me trae un recuerdo de alguien, entonces estoy relacionándome con ese alguien de mi pasado y no con la persona que tengo enfrente. Alguien me grita, mi juicio no es con esa persona que me grita, sino con mi papá, con mi vecino, con un compañero de la escuela, que en algún momento me gritó, me generó algo, se activa una parte de mí en donde esta persona que tengo enfrente es violenta, es agresiva y sin embargo es simplemente un grito porque es sordo y habla fuerte. La gente se basa en sus propios juicios y como somos seres lingüísticos, te lo digo una vez más, el lenguaje va creando nuestra realidad. Otra pregunta esencial que nos podemos hacer es ¿para qué hacemos lo que hacemos? Así vamos a saber si estamos yendo a donde queremos ir. Por ejemplo, el alumno que me hizo pensar en este podcast quería mostrarme inconscientemente que tenía razón, nada más que eso. Por supuesto, repito, de manera inconsciente, porque no tiene estas distinciones. Pero si quisiera crecer, podría preguntarse, ¿para qué voy a pelear por esto? ¿Para demostrar que tengo razón? ¿Para demostrar que sé más? ¿Estoy parado en comprender al otro así no esté de acuerdo con el otro? Todo esto, insisto, es muy complejo porque estamos inmersos en ello, como los pececitos del episodio 4. ¿Te acordás? Muchos alumnos y hasta clientes pagan una cuota altísima y cuando algo no encaja en el paradigma que traen, se cierran y a pesar de estar en la clase o sesión, no están porque se cierran en su paradigma. Otro cuento que me gusta y suelo contar en mis clases es uno que se le atribuye a Mark Twain. Él contó una vez que cuando tenía 17 años sintió que su padre era tan ignorante que no podía estar compartiendo una habitación con él. Cuando cumplió 31 años, dijo que fue fascinante ver cuánto aprendió de él en estos 14 años que pasaron. ¿Quién cambió? Está claro, ¿no? Este es un ejemplo de lo que pasa cuando cambias tu escuchar, cuando cambias el juicio que habita en vos sobre alguien, algo o vos mismo. Cuando lees por segunda vez un libro, ¿no te aparecen cosas nuevas que antes no habías visto? Y el libro es el mismo. ¿Quién cambió? Las acciones que debemos tomar para transformar una conversación son acciones ¿dónde? En el lenguaje. La escucha previa es algo referencial nuestro. Esto es un problema. Cuando yo estoy coachando a alguien, yo estoy distinguiendo siempre varios seres humanos. El ser humano que está siendo, el ser humano que piensa que es, hasta el ser humano que todo el mundo está de acuerdo en que es, y el ser humano que es como posibilidad mayor. Yo estoy coachando al ser humano como una posibilidad. Yo no estoy tratando de cambiar el ser histórico que estaba ahí. Estoy trabajando en 2 dominios. El dominio del frente, el mundo que está apareciendo y el mundo de lo posible. Hay un punto muy importante que quiero que veas en tu vida. ¿Cuántas veces explicas algo de tal manera como si la explicación fuera la causa de nuestra vida? Llegué tarde a una reunión. La explicación es pinché la rueda. No soy exitoso. La explicación es nací en el país. Mi negocio no funciona. La rueda, el lugar, el negocio, ¿qué tiene que ver con el problema en sí? Me estoy centrando en otro lugar, en lugar de donde ocurrió. La escucha previa está llena de lo que yo ya sé. Lo que se suele hacer es constantemente comparar con mi escucha previa todo lo que me está ocurriendo en este momento. El peor enemigo de la creatividad es este yo ya sé y esta comparación. Si
Si yo me encuentro aburrido en un lugar o con una persona, no voy a encontrar nada nuevo. La mayor parte del tiempo estoy escuchando desde mi escucha previa. No permito que entren cosas nuevas. Esto es aburrido y todo va a ser aburrido mientras yo no cambie o pase un quiebre en el medio que me cambie esta escucha. La escucha previa o la escucha siempre quiere tener razón. Salir de la escucha siempre tiene incorporada la sensación de la incomodidad y de la inseguridad, porque la escucha previa está llena de lo que yo ya sé y lo otro puede llegar a ser incertidumbre y el ser humano no está preparado para esa incertidumbre. En la escucha previa está la comparación. Volviendo a lo de hace un rato, volviendo a la timidez, esta, como la culpa, es una palabra que describe algo, pero no existe como tal, no es un hígado, un corazón. El hablar muchas veces cubre eso de lo cual estamos hablando, de tal manera que nos quedamos con la historia sin poder hacer nada sobre el tema de eso que estamos hablando. Levantá la mano y escribí en el aire como si escribieras en un pizarrón la palabra silla. Bien, ahora, ¿podés sentarte en eso? Cuando hablas de la timidez, la culpa y demás, hablas como si fuera una silla para sentarse. Cuando se nos terminan las explicaciones, comenzamos con explicaciones mucho más grandes. Todo existe en una conversación, si no, no existe. La relación entre una madre y su hijo, ¿dónde existe? En una conversación. Si yo te pido que me traigas una taza de café, no la vas a ir a buscar al baño o dentro tuyo. Sabés dónde está porque está en tu conversación. Lo mismo es si yo te pregunto dónde está la relación con tu trabajo, con tu pareja, con tu seguridad o con tus miedos. Cambiar la conversación interna es lo más fácil. Lo difícil es darse cuenta de la conversación y de que todo es una conversación. Hay un cuento, otra vez haciendo referencia a mis clases, que cuento siempre. Es de noche y un borracho sale de un bar. Va a buscar su auto y cuando empieza a sentir dónde están las llaves, no las encuentra. Comienza a mirar el piso, se pone de rodillas en el suelo. Entonces llega otro borracho y le dice, ¿qué estás haciendo? El otro le contesta, buscando la llave de mi auto. Y el último en llegar le vuelve a preguntar, ¿por qué estás buscando las llaves acá si tu auto lo dejaste 2 cuadras para allá? El que estaba en el suelo le contesta, porque aquí hay luz. No hay solución posible si la buscas en el lugar donde no está el problema. La dificultad es dejar tu certeza de dónde vos crees que está el problema, no dónde está. ¿Hace cuánto que estás trabajando en el problema? 6 meses, 1 año, 2 años, lo que sea. ¿Y por qué seguís trabajando sobre ese lugar si no estás encontrando la solución? ¿Por qué estás tomando ese juicio sobre algo como que es la verdad y no que es el juicio que vos tenés como observador? Podemos diseñar nuestra vida en lugar de que la vida nos encuentre a nosotros. Hay una frase que se le atribuye a Einstein que me encanta. Siempre vamos a tener problemas, pero no pueden ser resueltos pensando de la manera que pensamos cuando los creamos. Estamos buscando soluciones debajo de la luz. Terminamos navegando en conversaciones internas basadas en el escuchar que nosotros tuvimos históricamente. Es decir, con nuestro pasado queremos generar resultados nuevos y eso es imposible si no cerramos este pasado. ¿Te acordás en un podcast anterior que te hablé de la rueda? Si el resultado genera una emoción, la emoción genera una sensación, un sentimiento, el sentimiento genera una estrategia, la estrategia genera acciones y la acción genera un resultado que es el mismo que generó mi emoción. La gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dónde está eso de lo que estoy hablando? El punto es, ¿podés ver cómo contestar a la pregunta? La forma con la que te contestás a la pregunta va a definir tus relaciones. No podés cambiar algo que no esté presente. El pasado no se puede cambiar. ¿Qué es lo que quiero modificar? Entonces, para producir cambios, primero tengo que saber dónde está. Si no sabes dónde está, no podés tomar acciones para modificarlo. Segundo, nada existe a menos que se presente. ¿Dónde ocurre la experiencia tuya? En la conversación. La conversación que estás teniendo con vos. Por eso se llama conversación interna. No hay nada presente salvo tus conversaciones. La conversación es una palabra que se usa para describir el escuchar y el hablar. Si vos fueras una mosca en el techo del salón y estuvieras observando a Jorge y su hija, una mosca inteligente, pongamos, ¿podés darte cuenta que es imposible observar relación con su hija? Solo podrías observar que hay alguien hablando y que hay alguien escuchando, pero sin ninguna historia no hay contexto. Si Jorge quiere cambiar la relación con su hija, tiene que cambiar la conversación. Por ejemplo, deseas cambiar una relación. ¿Dónde está esa relación? En mí y la otra persona. Hay que modificar algo en mí para que se modifique en ella. ¿Qué pasa si lo que querés modificar no está donde vos decís? Estaríamos perdiendo el tiempo. La conciencia humana ocurre en el lenguaje, como un fenómeno de hablar y de escuchar.
El contenido es otra cosa, pero en todo esto lo que vemos es que estamos distinguiendo las conversaciones como lo que está pasando. ¿Puede hablar uno sin escuchar? No, solo sería ruido. Si no hay escuchar, no hay hablar. El escuchar permite el hablar. La música provoca la danza. Escuchar es oír más interpretar. ¿Dónde encuentro el pasado? ¿Dónde encuentro el futuro? ¿Dónde te encuentro a vos en una conversación? Esto que te propongo hoy no es la verdad. Es un paradigma. El paradigma del coaching. Los seres humanos ocurren ontológicamente en las conversaciones, como un hecho lingüístico. Tenemos cuerpo, tenemos historia, tenemos familia, tenemos preocupaciones. Todo ocurre como conversaciones en el momento presente. No hay un mundo más grande que el escuchar que uno tiene. Si no podés escuchar, no tenés la distinción sobre lo que estás escuchando, eso no existe para vos. Recordá que uno no puede coacharse a sí mismo en conversaciones muy profundas. No puede observarse. Ningún ser humano se puede observar a sí mismo en acción. Si vos estás clavado en una conversación y no estás produciendo los resultados que querés, entonces la relación con el coach es la posibilidad de alterar la conversación que vos sos, lo cual significa cambiar el observador que vos sos. Entonces vas a tener acceso a acciones que antes no estaban disponibles en la conversación que tenías previamente. El ejercicio de este episodio que te voy a proponer va a ser que busques poner en un papel las cosas que crees sobre vos o que escribas los problemas que tenés con alguien o con tu emprendimiento. Una vez que termines de hacer esto, cerrá los ojos y trabajá en creerte que sos una de las personas que admirás, más allá de si la conocés o no la conocés. Respirá, sentí, visualizate siendo esa persona que admirás. Una vez que te sientas profundamente siendo él o ella, ¿cómo actuaría en esta situación? ¿Qué pensaría? ¿Qué diría? ¿Qué haría? Y apenas terminás, apenas sentís una respuesta, escribila. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Creo que es mucha info para que vayas asimilando y tenés trabajo por delante. Reconocer tus conversaciones previas, tus conversaciones in situ y tus conversaciones posteriores. La diferencia cuando hablas de un juicio y una afirmación o cuando escuchás los juicios y las afirmaciones de los otros. Son herramientas que te doy para vos y para que crezcas en tus relaciones con quien quieras. Recordá que sin entrenamiento no hay nada, que sin acción no existe superación alguna. Gracias por estar ahí. Te pido por favor que me ayudes a que más personas logren su mejor versión, compartiendo, recomendando y comentando. Yo leo y respondo todos los comentarios y preguntas. Podés dejarme estas últimas en info@matiasgandolfo.com. Gracias por escucharnos. Te recordamos suscribirte a este podcast, compartirlo y ayudarnos a que más personas logren su mejor versión. También puedes seguirnos en Instagram, @Matías_Gandolfo. Nos vemos en el próximo episodio.